Así que vamos a representarnos. O sea, presentarnos otra vez. Ya. Concéntratelo. Muy bien. Respira. Hola amigos, yo soy Love del colectivo Preciso o The Accurate Collective. No soy la host Mike, yo soy la mood booster o la como que levanta el ánimo del sistema, y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro procesa el tiempo diferente cuando uno vive con trastornos disociativos o tiene disociación compleja, y cómo nosotros como sistema de TI de parcial lo percibimos, mientras hago unos dibujos del TI de Tover. Esto es parte de un live. Lo que nos pasa a nosotros con el tiempo es que tenemos esta memoria, ¿no? Por ejemplo, conocimos a esta persona en una clase y nos empezamos a llevar bien con esta persona, y ya han pasado 2 años que conocemos a esta persona, y de repente nos damos cuenta que Jesús, ya pasaron 2 años. Y decimos, pero es que esto físicamente lo siento como que pasó hace menos. Y menos me refiero a cuando mucho 1 año. O luego pasa que recuerdo algo de cuando teníamos 15 años y decimos, oye, esto ya pasaron 11 años. Y es como, a la vez, emocionalmente se siente como que tiene más de 20 años que ocurrió, pero físicamente puede sentirse como que tiene 5 años que pasó y tiene 11, ¿no? Y de repente es como que tenemos 26. O sea, el cuerpo tiene 26 años que nació. ¿Cómo pasó esto? Shock. Es muy choqueante, y por eso ahora ya lo hacemos más, pero antes nos daba mucho miedo ponernos a pensar en el concepto del tiempo, porque nos suele choquear mucho esta incongruencia entre cómo se percibe y se siente el tiempo a cómo realmente ha sido, cómo realmente ha pasado. Entonces, nos preguntan aquí si se puede ser persecutor y protector al mismo tiempo. Sí, de hecho Intelecta es persecutora. Fue creada como persecutora, una persecutora en el sentido de ser una protectora muy extrema, o sea, una protectora que sus métodos son bastante extremos. Y uno de sus métodos favoritos es torturar a Mai para que haga las cosas bien. En ese sentido es persecutora. Hoy en día ya sus métodos son un poco más humanos, pero antes era... Sí se puede un alter ser de tener varios roles al mismo tiempo. De hecho, vean en nuestro YouTube, hicimos un video que dice cuál es la diferencia entre un gatekeeper, es que la memoria no es mía, entonces la estoy recuperando, un gatekeeper, un host y un shell, un alter shell, porque Mai tiene los 3 roles. Entonces ella hizo un video hablando de la diferencia entre estos 3 roles y cómo lo vive ella y así. Entonces ese es un ejemplo de alters que pueden tener varios roles al mismo tiempo. ¿Cómo sentimos el tiempo físicamente? Físicamente, en el presente, no solemos sentir el tiempo. De hecho, el otro día estábamos haciendo un experimento de... si yo estoy cantando una canción y le quito el audio a la canción, la sigo cantando, y vuelvo a poner el audio si caigo en el momento adecuado de la canción. O sea, si yo me di el tiempo bien cantando. Y si yo lo hago así, lo mido bastante bien. Pero si lo hacemos siguiendo el ritmo, apagamos el audio y seguimos según nosotros con el ritmo, nos atrasamos muchísimo con el tiempo. Es decir, percibimos físicamente el tiempo más lento de lo que en realidad ocurre. Y esto es algo que nos pasa y nos choquea mucho, porque de repente estamos haciendo una tarea y digo, bueno, sí, ya llevo una buena hora haciendo esto, y ya pasaron 3 horas. Pero yo pienso en el momento en el que empecé a hacer esa tarea y se siente como que la empecé a hacer hace 6 horas. No tiene sentido, lo sé, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes piensen en esto. Un niño chiquito que vivía cosas muy feas en su casa, y su cerebro, en vez de procesar un evento de sentarse a comer en la mesa con la familia, con un procesamiento, un paso regular, y guardar el 50% de lo que ocurre de forma normal, un ejemplo con porcentaje, un ejemplo.
El cerebro dice, esto es mucho, demasiados estímulos, demasiadas cosas que no puedo procesar, demasiadas cosas que no quiero procesar. Entonces, en vez de procesar el 50% de lo que ocurre, procesa solo el 10%, otro 10% lo esconde y lo que sí procesa adecuadamente, digamos un 20%, no, de ese 10 que sí guardó, un 5 lo procesa adecuadamente, lo procesa con una velocidad más rápida. O sea, lo guarda como algo que pasó de mucho más rápido para que la próxima vez que la persona lo intente recordar, como va a sentir que pasó muy rápido, no le va a prestar tanta atención porque va a pensar, bueno, fue un evento muy corto. En vez de algo horrible que le ocurrió durante 3 horas, va a pensar que es algo medio feo, pero que le ocurrió durante 3 minutos. Algo así podemos explicar porque el tiempo suele sentirse distinto. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se acostumbra a percibir, el cerebro se acostumbra a procesar el tiempo de una forma desigual, dependiendo de la carga emocional y de la percepción que tiene de su capacidad de afrontamiento de ese evento. Y también de qué tanta relación tiene con eventos pasados. Entonces, por ejemplo, si en otra ocasión yo de grande me vuelvo a sentar a comer en la mesa con personas que yo siento que son mi familia, aunque no sean biológicamente mi familia, y alguien se enfada con otro alguien y empiezan a tener una discusión normal, una discusión, digamos, saludable. Puede ser que yo entre otra vez en este estado emocional, incluso físico, de esa vez en la que mis familiares peleaban muy horrible y que el cerebro interpretó como una situación demasiado estresante, y entonces el cerebro empiece a procesar de la nueva situación únicamente aquellos eventos o situaciones o cositas que pasen que sí procesó en la primera situación y no va a procesar lo que no procesó en la primera situación y lo va a procesar al mismo ritmo en el que procesó en esa primera situación por instinto, porque dice, esto se parece, no me voy a poner a averiguar si sí es así o no, no, esta vez no me voy a poner a averiguar, automático, lo voy a hacer. Entonces, con el tiempo, cosas que no fueron o no son necesariamente traumáticas, tu cuerpo también las procesa de forma desigual a lo normal, que sería esperado, igual que en el pasado. Entonces, por ejemplo, esto de hacer tarea, ¿no? Nosotros pensábamos, pero ¿por qué cuando hago tarea, 3 horas se nos van y sentimos que solo pasó una hora, pero cuando pienso en el momento en que empecé a hacer tarea, se siente como que pasaron 6 horas? Nosotros cuando vivíamos en casa de nuestros papás y vivíamos cosas muy horribles, hacer tarea era... Siempre nos ha gustado estudiar, pero era una forma en la que nuestros papás no nos fastidiaban. Si ellos nos veían estudiando, no nos echaban tanta bronca en ese momento, porque estábamos haciendo algo productivo, sobre todo el papá. También era una forma de ignorar todo lo demás horrible que pasaba en nuestra casa. O sea, podríamos estar tan metidos en nuestra tarea que no nos dábamos cuenta de todo lo que ocurría. Entonces, a nuestro cerebro en ese momento le convenía estar inmerso en la tarea y no darse cuenta de todo lo que pasaba afuera. Y para que nuestro cuerpo no se agotara tan rápido después de 6 horas de hacer tarea, quizá, esta es nuestra interpretación, en ese momento lo mejor era que el cuerpo pensara que solo habían pasado 2 horas en vez de 6 para no agotarse, porque lo más conveniente era prolongar lo más posible ese tiempo de hacer tarea. Pero entonces, si en esa época fea, lo mejor era que esas 6 horas se sintieran solo como 2 horas para no agotarse, ¿por qué lo mejor sería que cuando termináramos de estudiar, la hora de inicio se sintiera más lejana? Para sentir que el inicio de lo feo ya pasó hace mucho tiempo y ya casi va a terminar. Nosotros por muchos años tuvimos esta sensación de que ya queríamos que acabe, de que ya estábamos hartos, o sea, ya queríamos que terminara todo, ya queríamos irnos. O sea, desde muy chicos tuvimos la convicción de que nos íbamos a ir, de que queríamos escapar y teníamos, como que trabajamos muy duro. O sea, académicamente eso fue igual lo que hicimos, trabajamos muy, muy, muy duro para salir de ahí. Y entonces nuestro cuerpo, creo que una forma de lograr que no nos rindiéramos era hacernos sentir que había pasado más tiempo del que en verdad había pasado, de cuando empezaba algo horrible, para que sintiéramos que ya casi iba a acabar, que ya estábamos cada vez más cerca, ¿cierto? De la meta final de irnos. Y ahora otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué que ciertas situaciones, la gran mayoría en mi opinión, situaciones no tan a corto plazo, las de a largo plazo, ¿por qué muchas de esas situaciones suelen choquearnos
que tiene tanto tiempo que pasó, ¿no? Por ejemplo. Em, Puede ser que el cerebro, cuando vivíamos en un entorno abusivo, lo más conveniente era tener muy a la mano los eventos del pasado lejano. Usualmente, mientras más lejos está un evento de tu presente, menos memorias tienes de ese evento, menos claras son, menos acceso tienes a ellas, ¿no? Porque naturalmente no sé cómo decirlo, pero se oxidan, digamos, se desgastan. Pero las que son traumáticas, el cerebro dice, no, las tengo que tener a la mano, porque si me vuelve a pasar algo remotamente similar, debo tener la información necesaria para evitar que me vuelvan a lastimar. Entonces, tal vez al cerebro en esa época le convenía todo el tiempo estar sintiendo que los eventos no eran tan lejanos a lo que en realidad eran, para tenerlos más a la mano y poder hacer un uso de ellos apenas sintiera que era necesario. Entonces, pues les digo, con el mucho uso de eso. O sea, ustedes imagínense, nuestro cerebro empezó a hacer eso desde que teníamos 1 año. O sea, que empezamos a vivir cosas horrorosas. Y eso se acabó cuando teníamos 19. Entonces, los 18 años de nuestros inicios de la vida fueron así. Obviamente el cerebro se acostumbra, se super mega acostumbra a hacer eso. Es muy difícil que el cerebro se desacostumbre a algo que hizo muchas veces por tantos años y sobre todo en una etapa tan vital como lo es la infancia y la adolescencia. Esa etapa de infancia y adolescencia es el cerebro preparándose para el mundo real, o sea, para el mundo de adulto, ¿no? Esa es su función en ese momento. Todo lo que aprende en esa etapa el cerebro lo generaliza a todo lo demás que te va a pasar. Y ahora tú le estás diciendo que eso es basura, que esa forma de procesar el tiempo ya no sirve hoy en día. Es difícil hacer eso, es difícil convencerlo de eso. O sea, ya no se trata de algo. Por eso les hablamos de cómo sentimos el tiempo. Porque nosotros racionalmente, cognitivamente podemos decir, esto pasó hace 2 años. Pero el cuerpo lo siente de una forma distinta, de una forma implícita, ha guardado la forma de procesar el tiempo. Y no puedes como platicar con eso. O sea, es como tratar de convencer a tu perro de que cuando mueves algo que suena como su cadena, no es la cadena para pasear. O que el hecho de que saques la cadena para lavarla no significa que vas a salir a pasear. O sea, ponte a platicar con tu perrito de eso. Es hablarle a la pared, ¿cierto? Nosotros así lo percibimos, así lo entendemos. Entonces, esta es una explicación un poco corta de cómo esto del tiempo es. Queríamos hacer un video más formal de lo del tiempo, pero la verdad es que es un tema tan que nos pesa mucho hablar. La verdad es que sí nos perturba aún un poco mucho que nos siga ocurriendo esto. Pensábamos que, por ejemplo, conforme fuéramos avanzando en la terapia de EMDR, esto iba a mejorar mucho. Sí ha mejorado. En el último mes sentimos que ha mejorado más. Ya percibimos el tiempo de una forma un poco más congruente con la realidad, pero no tanto como nosotros esperaríamos que fuera, ¿saben? Entonces, de nuevo, como les decíamos hace rato, parte de lo que a nosotros nos ha ayudado en nuestro proceso de recuperación es la aceptación de que ciertas cosas jodidas que nos pasan van a seguir siendo jodidas. Sí, Jacqueline, ya que, así decimos en México, Jacqueline, ya que. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es, de hecho ya le decimos a las personas que tenemos amnesia, ya se los decimos, porque luego ellos igual se choquean de que nos dicen, no, ¿te acuerdas? Por ejemplo, una tía una vez, uy, qué mala onda, qué pena, pero una tía una vez nos dijo, ay, sí, ¿te acuerdas cuando le diste clases a tu primo hace 1 año y medio? Y nosotros así de, ¿ah, sí? Y no queríamos decirle, ay, sí, me acuerdo, porque qué tal que nos preguntaba cosas muy específicas, ¿no? Entonces le dijimos, ah, ¿a poco sí? O sea, yo creo que para mi tía habrá sido así de, no te vas a acordar de eso, Juanita, ¿no? Pero ya les decimos, o sea, ya es mejor decir, ah, pues no me acuerdo. La verdad es que eso es algo que me pasa mucho, no se preocupe, es normal. Muchas veces se lo adjudicamos al TDAH, o sea, a las personas les decimos, no, pues es por el TDAH. Y a muchos sí les decimos, es que vivimos trauma, vivimos abuso infantil. Y es genial porque muchos se quedan así de, ok, sí, no te preocupes, no te preocupes. O sea, como que también como que ellos entran en shock de que, uy, mejor no le pregunto de esto, qué horrible, ¿no? Y ya no preguntan más. Entonces también es otra cosa que nos ha ayudado, como que decir, bueno, y advertir a las demás personas de que, oye, yo tengo problemas de memoria, no es como que se me olviden
todo el tiempo igual de mucho. O sea, puedo hacer perfectamente bien mi trabajo y estudiar y así. Pero si hay cosas que se me olvidan que para ti son muy extrañas, pues ya sabes por qué es. O sea, no te sorprendas. Tú también aprende a aceptarlo, como yo lo acepto. Para el día 29 fue a un alter. Es Kenia. Kenia tenía el pelo azul, era muy bonita, muy sexy. Ella, es que la verdad no puedo escribirlo de otra forma. Súper rebelde, o sea, yo no soy rebelde, tal vez pueda ser un poco como muy adolescente si quieren verlo así, pero ella era rebelde, o sea, ella no cooperaba casi nada. Em, Nos metió en unos pedotes, o sea, ella era protectora. Em, Hizo muchas cosas bien, nos ayudó en ciertas cosas, sí, y cumplió con su rol, pero hizo cosas que se salían de su rol a nuestro parecer y nos metió en muchos problemas. Oh God, ni siquiera podemos hablar abiertamente de eso, de tan problemático que era su comportamiento. Pero bueno, quizá demos un poco de detalles en la descripción cuando lo subamos. Ah, me quedó bien, ¿no? O sea, me quedó bastante bien, sí se parece un poco. Ay, estoy muy contenta de que sí se me hayan pasado las habilidades, ya lo dije muchas veces, pero en serio estoy muy contenta que sí se me hayan pasado las habilidades artísticas de los demás que tomaran clases. Oh my God. Ok, ya.